Buenas tardes a todos. Soy Vicente Carrasco del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Muchas gracias por la invitación a la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, a Teresa Regueiro y a todos los asistentes por dedicar esta tarde a hablar un poco de mieloma. Yo voy a hablar del manejo de la recaída en el mieloma múltiple. Después de los tratamientos esperanzadores en primera línea que ha mencionado Ana, nos llega el temido o duro momento de la recaída, que ya os avanzo que también tiene tratamientos muy prometedores y también muy esperanzadores. La recaída del mieloma múltiple se produce a partir por un recrecimiento o una progresión de la posible o de la enfermedad residual que nos puede quedar después de los tratamientos de las líneas previas. Incluso aunque se nos diga que estamos en una respuesta completa, probablemente hay una enfermedad residual no detectada a partir de la cual se genera la recaída a partir de un escape clonal. La recaída es un momento duro, lo sabemos todos, lo sabemos los hematólogos, los pacientes, por supuesto. Es la constatación de lo que se nos ha dicho en el momento del diagnóstico, que el mieloma reaparece muy frecuentemente y es el momento de tomar conciencia de que ha reaparecido y en nuestro caso concreto también. Es volver a empezar, por supuesto, eso todos lo sabemos, pero el mieloma deberíamos enfocarlo también en recaída como una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de tener una nueva remisión con una serie de objetivos como son retrasar otra nueva progresión, prolongar la supervivencia sin enfermedad y mantener la calidad de vida. El panorama del tratamiento en mieloma en recaída ha cambiado sustancialmente merced a la llegada de una nueva generación de fármacos, de combinaciones, de sinergias, de inmunoterapia, que ha cambiado totalmente el concepto de recaída. Siempre se hablaba de que las recaídas tenían periodos de supervivencia libre de progresión más cortos que las líneas anteriores y hoy en día ya se puede considerar que eso no es así porque introducimos variables de nuevos fármacos que no sabemos si van a dar supervivencias al menos igual que en la primera línea en muchos casos. Todos estos objetivos los conseguimos, por supuesto, induciendo una nueva respuesta con todas estas combinaciones y también dirigiéndonos a los objetivos similares al mieloma de nuevo diagnóstico, que es conseguir una respuesta muy profunda, que la que probablemente ya conocéis muchos de vosotros, que mencionamos, enfermedad mínima residual negativa, que también es factible en el mieloma en recaída y que también es un marcador subrogado de la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Se puede conseguir también en recaída con estas nuevas combinaciones de fármacos. Antes de entrar en el abordaje terapéutico, quería hacer unas consideraciones preliminares. La recaída también, al igual que el nuevo diagnóstico, es muy heterogénea. Hay una heterogeneidad de las recaídas. Y pueden ser más precoces, más tardías, más agresivas, más indolentes. Desde el punto de vista del tratamiento, nos interesa ver también si son sintomáticas, que acompañan de esos síntomas ya conocidos por todos del mieloma, o asintomáticas, puramente biológicas. La recaída sintomática es simplemente una recaída analítica. El paciente se encuentra bien, viene a consulta, no tiene ningún síntoma, pero nosotros le informamos que en sus análisis pues, ha habido un aumento de su componente monoclonal, de su inmunoglobulina, de las cadenas ligeras libres, que él, por supuesto, no nota. Entonces, eso hablamos de una progresión biológica que tiene unos criterios tasados bien determinados. Esta progresión biológica puede suceder desde una enfermedad residual que nos haya quedado desde los tratamientos de línea anterior o incluso desde una respuesta completa que siempre informamos que ha desaparecido el componente monoclonal, que no encontramos ningún marcador positivo, pero de repente puede aparecer. El simple hecho de que aparezca desde una situación de respuesta completa que teníamos una inmunofijación negativa ya se considera una recaída, pero en estas situaciones no se requiere en todos los pacientes un tratamiento inmediato cuando sucede eso. Entonces es un mensaje que sí que quiero que quede claro, que no siempre una recaída implica un tratamiento inmediato, tenemos que analizar. Entonces tenemos estos primeros escenarios sin indicación inicial de tratamiento, las recaídas asintomáticas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer un análisis individualizado. La recaída casi siempre hay que tratarla. Sin embargo, cuando aparece precozmente, podemos tener en cuenta un factor también importante, que si el primer diagnóstico del mieloma, el debut del mieloma ha sido agresivo,
pues con afectación ósea importante o plasmocitomas o anemia, insuficiencia renal, debemos estar incluso más atentos y pueden estar en tratamiento más bien pronto que tarde. Aunque diagnostiquemos de una progresión biológica y no tratemos, sí que tiene una consecuencia directa, que es que vamos a realizar a partir de ahora un seguimiento mucho más estrecho. La frecuencia de visitas a la consulta de hematología va a ser mayor y, por supuesto, la exploración clínica, la entrevista clínica, la analítica también, con el estudio de proteínas, la vigilancia de esa paraproteína, probablemente algún estudio de médula ósea para cuantificar las plasmáticas en médula y también pruebas de imagen. ¿Por qué? Porque si decidimos no tratar, tenemos que estar muy atentos a que haya un desplazamiento a escenarios con indicación de tratamiento. Por supuesto, en cuanto haya cualquier síntoma de progresión clínica, la aparición de los síntomas CRAB, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o afectación ósea, indica ya que hay que poner un tratamiento inmediatamente. Pero no solo en progresión clínica, si esta progresión biológica de repente se acelera, entra en una categoría que nosotros llamamos progresión significativa, que en términos generales podría ser que se duplique en un corto periodo de tiempo, en menos de 2 meses, también tiene indicación de tratamiento. Eso en cuanto a tratar. Bien, una vez que vamos a tratar, que ya hemos tomado la decisión de tratar, que puede ser más pronto o más tarde, pero casi siempre acabaremos tratando, por supuesto, tenemos que recurrir al arsenal terapéutico. Desde esta diapositiva resumimos todo un poco los fármacos más convencionales que tenemos, que como vemos se han incrementado casi exponencialmente. Tendríamos en primer lugar los inhibidores de proteasoma, de los cuales no solo tenemos uno, el primero que ha mencionado Ana, el bortezomib, sino de segunda generación como el carfilzomib y uno oral como el ixazomib. Los inmunomoduladores, que actúan a través de un complejo sistema enzimático intracelular, como son la talidomida, la lenalidomida o la pomalidomida, todos por vía oral. Luego, el tercer grupo de fármacos que ha supuesto un cambio en la historia natural de la enfermedad es la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, que se dirigen a antígenos altamente expresados y muy específicos de la célula plasmática tumoral, como son el daratumumab, el primero de su clase en llegar, anti-CD38, el isatuximab, también anti-CD38, o el olotuzumab, que se dirige a otro antígeno de la célula. Estos tres suponen la base del tratamiento de primera línea, pero también se utiliza en el tratamiento de las recaídas, como veremos. Y luego tenemos fármacos que están llegando, de momento en monoterapia, pero en el futuro también en combinaciones. Y son conjugados de fármaco con anticuerpo, que es como una especie de bala mágica dirigida a un antígeno de la célula, pero que lleva adosado un componente de quimioterapia al anticuerpo, de forma que se dirige, se pega específicamente a la célula tumoral e internaliza la quimioterapia para que actúe en ella. También se han diseñado conjugados de fármaco alquilante con un péptido para que se introduzca mejor en la célula y haya más disponibilidad del fármaco alquilante, que al fin y al cabo es el melphalan en este caso, en un fármaco que tiene el nombre de melflufen. O otro fármaco que también está teniendo aprobación y que llegará en el futuro o muy próximamente, que es inhibidores selectivos de la exportación nuclear, inhibiendo que determinadas enzimas saquen del núcleo proteínas supresoras tumorales, al quedarse dentro inhiben la célula. Entonces, aparentemente tenemos muchos, pero lo difícil es combinarlos, conseguir las parejas de baile o los tripletes o cuadrupletes adecuados para tratar en cada momento de la enfermedad y en cada paciente. Cuando se produce la recaída, tenemos que seleccionar una combinación de fármacos específica o ideal para el paciente el que tengamos. Entonces, nosotros tenemos que conjugar una serie de factores relacionados en 4 grupos. Por una parte, factores relacionados con el paciente. La edad del paciente, la fragilidad, las comorbilidades, estado orgánico, la preferencia del paciente, el apoyo que tenga, etc. Factores relacionados como cómo nos viene la enfermedad ahora en la recaída. Si es una recaída similar al diagnóstico, una recaída indolente o una recaída que ha venido en un tiempo de progresión muy corto que indica más agresividad, ¿no? Los factores de riesgo pueden ser citogenéticos o ese hecho de que aparezca pronto también es un factor de riesgo
de la enfermedad. Factores relacionados con el tratamiento que pretendemos poner, la toxicidad que va a tener, ver si la puede tolerar el paciente o no, pero lo más importante, los tratamientos previos. Los tratamientos previos que ha recibido el paciente, qué toxicidades han tenido, qué respuesta, profunda o no, duración, y sobre todo si permanece en un tratamiento continuado con esos tratamientos, que nos puede indicar que el paciente va a ser refractario y no vamos a poder utilizar ese fármaco otra vez. El mieloma en recaída viene asociado, el tratamiento que pongamos, a lo que hayamos puesto en una primera línea de tratamiento. Y entonces hemos tenido recientemente, en los últimos años, un cambio de los esquemas de primera línea, lo cual supone un cambio de los esquemas de tratamiento que vamos a utilizar en recaída. Estas son las guías de la Sociedad Europea de Oncología Médica de 2017, que actualmente pues están... 2021-2022 han cambiado sustancialmente, en el sentido de que introducimos mayor número de fármacos, combinaciones con más fármacos, tripletes, incluso cuatrupletes con 4 fármacos en pacientes candidatos a trasplante. El segundo cambio ha sido la incorporación ya plena del anti-CD38 de daratumumab, tanto en el grupo de candidatos a trasplante como en el grupo de no candidatos a trasplante. Y el tercero, que se aboga más por tratamientos continuados o indefinidos. Así tenemos en los candidatos a trasplante que van a seguir invariablemente con mantenimiento con lenalidomida hasta toxicidad o progresión. O en no candidatos, si utilizamos el esquema daratumumab lenalidomida dexa, van a continuar con los 2 fármacos indefinidamente, o dara-UMP, al menos con daratumumab indefinidamente. ¿Esto qué supone? Al objeto de sistematizarlo, las recaídas las analizamos en primer lugar, primera recaída o recaídas posteriores, segunda o siguientes recaídas. Y luego el segundo factor importante para hacer los cuadros de sistematización del tratamiento de recaída es si el paciente, el elemento fundamental, es sensible, en primer lugar, a lenalidomida. Todavía tenemos o refractario a la misma. Tenemos un grupo de pacientes que son sensibles a lenalidomida, que vienen de esquemas un poquito más anteriores, que no incluían la lenalidomida como tratamiento continuo. Estos pacientes pues, serían pacientes que han tenido un trasplante autólogo y no se les ha hecho mantenimiento, porque el mantenimiento de trasplante realmente comenzó en torno al 2017. O pacientes que han sido tratados con, por ejemplo, con el esquema bortezomib merfalan-prednisona, que era un tratamiento finito de 9 ciclos que comprendía un año de tratamiento. O más recientemente, daratumumab VMP, que el VMP es finito también, aunque el daratumumab se continúa. Entonces, estos 2 pacientes son sensibles a lenalidomida. Tenemos que analizar si son sensibles al anti-CD38, si son refractarios al anti-CD38. Si no fueran refractarios al anti-CD38, utilizaríamos un tratamiento basado en el mismo, en daratumumab. Como son sensibles a lenalidomida, la base es la lenalidomida dexa y incorporaríamos el daratumumab en el triplete para el esquema DARA-RD en recaída con muy buenos resultados. Si fuera refractario a anticuerpos monoclonales, porque viene de un dara-VMP, utilizaríamos la lenadexa, del que es sensible, y utilizaríamos un tercer fármaco para un triplete carfilzomib, que es inhibidor de proteasoma, lenalidomida dexa. Pero hoy en día la mayor parte de los pacientes van a ser refractarios a lenalidomida, por lo que he mencionado anteriormente, y algunos de ellos además a daratumumab o anti-CD38. Quiero decir que todas estas combinaciones de fármacos son muy positivas porque han conseguido más respuestas, más profundidad de respuestas, periodos muchísimo más largos libres de progresión, pero han desplazado el frente de batalla o el escenario de la batalla a otro terreno, que es tratar las recaídas cuando se produzcan, porque van a venir refractarios a esos fármacos que hemos utilizado más continuados en primera línea. Y entonces este va a ser el escenario más común en los próximos años. Ya lo estamos teniendo, y más común a partir de los siguientes años, ¿no? Pacientes con trasplante autólogo que siguen con mantenimiento en lenalidomida, o pacientes que vienen de daratumumab lenadexa o de lenadexa o de un VRD. Aquí analizamos si son igualmente sensibles o no al anti-CD38. Si fueran sensibles al anti-CD38 o no refractarios al mismo, utilizaríamos tripletes con inhibidor de proteasoma y dexametasona,
Fundamentalmente, el de segunda generación, carfilzomib, es más potente y produce más respuestas y se puede combinar con los monoclonales que hemos hablado, daratumumab o isatuximab, también con muy buenos resultados. Y si no podemos utilizar el anti-CD38 porque es refractario, pues disponemos también de tripletes de bortezomib-dexa combinado con pomalidomida, el segundo inmunomodulador, o carfilzomib-dexa o el fármaco nuevo que hemos mencionado en los mecanismos de acción, que es el selinexor. Para segundas recaídas o posteriores, pues tenemos que jugar y ver ya en las 2 o 3 líneas previas que hayamos puesto si persiste la sensibilidad a algún inhibidor de proteasoma, a algún inmunomodulador o a algún anticuerpo monoclonal. Y así tenemos, si en las líneas anteriores no hemos utilizado pomalidomida, nos queda la pomalidomida. Entonces ahí lo utilizamos generalmente pomadexa y algo más, que puede ser un anticuerpo monoclonal, ISA o daratumumab. En daratumumab, otras cuestiones son si tienen precio de financiación en el sistema público de salud o no. Pero bueno, teóricamente podemos utilizar estos o incluso con ciclofosfamida. También tenemos que ver si en las líneas anteriores no hemos utilizado o nos queda libre el carfilzomib, pues utilizamos esquemas con carfilzomib. ¿Qué pasa si no nos queda nada? Pues ya entran en juego esos nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción. Y ya en el futuro, irrumpiendo de manera bastante espectacular, con resultados muy positivos, que hablará el doctor Palomera en la siguiente charla, la terapia celular con CAR-T o anticuerpos biespecíficos, que es inmunidad, terapia inmune. Brevemente, de los nuevos fármacos, uno que ya está en pleno uso es el belantamab mafodotina, que ya no es ni inmunomodulador, ni inhibidor de proteasoma, ni anti-CD38. Es un anticuerpo monoclonal que se dirige a una nueva diana, que es otro antígeno de la célula, que es el BCMA. Y también es el que he mencionado, que libera un quimioterápico en el interior de la célula. Se utiliza para pacientes refractarios a los 3 mecanismos anteriores, con buenos resultados también. Y los otros 3, que todavía tienen resultados pues, muy precoces, que vienen primero en monoterapia, luego ya alguno en combinación, son los 3 que he mencionado, el melflufen, selinexor o venetoclax, que no voy a entrar en más detalles. En resumen, el mieloma múltiple en recaída, tenemos que planear estrategias de tratamiento individualizadas en cuanto al paciente que tenemos delante, no todos los pacientes son iguales, como ya se ha mencionado, individualizadas en cuanto a la biología, a la enfermedad que tenemos delante. Es mieloma múltiple, pero siempre se dice con el juego de palabras, hay múltiples mielomas. E individualizado en cuanto a las líneas de tratamiento que ha recibido el paciente, para que el espectro de todos estos tratamientos pueda ser utilizado estratégicamente en la evolución de la enfermedad con el máximo rendimiento y podamos ofrecer un futuro esperanzador dentro del mal diagnóstico que es un mieloma múltiple, pero que, como veis, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Gracias.